Bueno, en primer lugar, hola a todos. Este es el primero de 4 videos en los cuales vamos a ir desarrollando la teoría de Ricardo, en específico los temas que se puntean acá en el punto 2. Lo importante para mencionar en esta instancia es decirles que nosotros no vamos a estudiar la teoría de David Ricardo escindida de su contexto, ni desconociendo las relaciones de poder que existían en ese entonces en Inglaterra, ni desconociendo tampoco el rol que tuvo la teoría de Ricardo en ese contexto. La bibliografía para esta unidad son los capítulos 1 a 6 incluido de Principios de Política, de Economía Política y Tributación, que están disponibles en el campus o en el centro de copiados. Tengan en cuenta que ese archivo tiene hasta el capítulo 7 y nosotros vamos a ver hasta el 6 incluido. Bien, la obra de Ricardo, Principios de Economía Política y Tributación, es escrito, publicado en el año 1817. Lo importante a mencionar en esta instancia es decir que ese año, en 1817, estamos casi en el medio de la primera revolución industrial. Ricardo inclusive hace alusión a eso en el prefacio original de su obra, lo van a ver cuando lean la bibliografía. La cita que está ahí da cuenta de esto que les digo. Después de la valiosa experiencia que los últimos años, abundantes en hechos, han proporcionado a la generación actual. Es decir, él reconoce que él ha vivido la primera revolución industrial o los cambios que trajo aparejados, tanto a nivel tecnológico como económico y social, y otros autores, entre ellos Smith, no han visto tales cambios casi sin precedentes que hubo en la sociedad. Smith lo que sí había visto era las mejoras en las técnicas del trabajo, la división del trabajo, la mejora o la optimización en los cultivos, en las siembras, en las rotaciones, etc. Pero no había visto las invenciones, o la combinación de la mecánica con el vapor como energía para la revolución de los procesos productivos que sucedió a partir de 1760 en realidad, pero hasta 1850 en Inglaterra. Imagínense que la máquina a vapor se inventa en el año 1775, ahí de la publicación del libro de Adam Smith. La primera locomotora Stephenson se inventa en el año 1814, 3 años antes que escriba Ricardo su obra. En la industria textil, tanto las maquinarias de los telares como las maquinarias, las hilanderas, se habían mecanizado y utilizaban energía a vapor. La industria minera lo mismo, utilizaba locomotoras a vapor para el transporte. Todos estos cambios inmensos habían generado en la sociedad o en la clase trabajadora que tuviera que emigrar a las ciudades, expulsada de los campos en realidad. No muchas veces se escucha que la industrialización trae como consecuencia el mayor bienestar de la clase trabajadora, pero en realidad si nosotros nos ponemos a pensar qué pasaba en ese entonces en Inglaterra, vamos a ver que los trabajadores iban, porque no les quedaba otra, a las ciudades industriales, a tratar de conseguir un empleo en el cual le pagaban muchas veces menos de lo que les era necesario para la subsistencia biológica. Trabajaban los niños, las mujeres, los hombres. Vivían en condiciones de hacinamiento, mal alimentados, en condiciones sanitarias pésimas, no tenían ni recolección de residuos, ni acceso a la salud, el propio hacinamiento y la propia mala alimentación hacían que una tuberculosis o el mismo tifus se llevara a cantidad de obreros, obreras y niños y niñas obreros también. La mortalidad era inmensa. Después vamos a hablar un poco más sobre eso, pero como dar cuenta de cómo era la situación. El contexto en el que escribe Ricardo, tenemos la burguesía en ascenso, la burguesía en ascenso será luego la burguesía industrial, en ese momento todavía estaba disputándole el poder a la clase dominante en ese entonces, que era la aristocracia terrateniente.
La composición del Parlamento en Gran Bretaña, en ese entonces, hoy igualmente se compone de estas dos cámaras, pero algunas situaciones fueron cambiando a lo largo del tiempo. No tanta, ahora vamos a ver algunas características. Tenemos la Cámara de los Comunes, representada en ese entonces por burgueses con cierto patrimonio, que tenían cargos vitalicios, como es el caso de Ricardo. Ricardo, después de escribir su obra, tiene una banca en el Parlamento, en la Cámara de los Comunes, que conserva hasta que se muere, y la Cámara de los Terratenientes o de los Lores, ocupadas por terratenientes y también por algunos jerárquicos eclesiásticos, cuyos cargos eran hereditarios, y fueron hereditarios hasta la década de 1990, hasta el año 1997. Ricardo, vean que Ricardo forma parte del Parlamento. El Parlamento muestra muy bien, da cuenta de cómo estaba el poder en disputa en ese entonces. Fíjense que teníamos la Cámara ocupada por terratenientes con cargos hereditarios y otra Cámara de los Comunes ocupada por burgueses que defendía los intereses de los burgueses. Entonces en la Cámara estaba reflejado, digamos, lo que pasaba, por supuesto, en la sociedad. Ricardo, su obra, y Ricardo luego forma parte de la Cámara de los Comunes, 2 años después de publicar su obra. Así que nosotros vamos a ver a lo largo de estos videos cómo lo que escribe Ricardo, la teoría de Ricardo, sostiene o sustenta los intereses de la burguesía que estaba en ascenso. La obra de Ricardo va a buscar legitimar los intereses de la burguesía en ascenso. La teoría intenta ser hegemónica, era contrahegemónica, porque en ese momento la clase dominante era la aristocracia terrateniente, y podríamos decir que es, en términos gramscianos, Ricardo un cuadro y un elaborador de ideología que va a respaldar los intereses de esa clase burguesa industrial. Una vez consolidada se llama burguesía industrial. Lo que nosotros vamos a intentar eh, hacer es, lo que Ricardo va a intentar hacer con su obra es demostrar que una vez superado el estado rudo y primitivo de la sociedad, aquel que antecede a la apropiación de la tierra y a la acumulación de capital, la teoría del valor trabajo sigue siendo válida. ¿Qué significa? Que en sociedades capitalistas, aquellas que tienen acumulación de capital y apropiación de la tierra, el valor de cambio de los bienes está determinado solamente y nada más que por la cantidad de trabajo que se necesitó para su producción. Es decir, recuerden que cuando escribe Smith queda que la teoría, o sea, queda por un lado la teoría del valor trabajo y por el otro lado la teoría basada en los costos de producción. Ricardo va a decir que en las sociedades capitalistas el valor de cambio de las mercancías sigue estando determinado por la cantidad de trabajo empleada en su producción y por nada más que eso, ¿no? Entonces, ¿cómo? Nosotros recordemos que en una sociedad capitalista que hay apropiación de la tierra, por lo tanto que hay terratenientes que cobran una renta de la tierra. Tenemos capitalistas, propietarios del capital, que perciben un beneficio de ese capital. Y existen los trabajadores que son asalariados y trabajan para la clase capitalista. Voy a correr esto. Entonces, Ricardo va a querer demostrar que una vez que existan, o una vez que en sociedades capitalistas que tienen estas 3 clases sociales, la teoría del valor trabajo va a seguir siendo válida. Por lo tanto, va a plantear 4 axiomas, este es el modo en el que trabaja Ricardo, 4 axiomas, axiomas son afirmaciones, y va a intentar falsarlos. La falsación consiste en el planteo de una afirmación e intentar derribarla, contraejemplos, lo que quiera que demuestre que esa afirmación es falsa. Mientras eso no suceda, la teoría sigue en pie. Entonces, tenemos que la existencia de trabajo asalariado no contradiga la teoría del valor trabajo, no contradice la teoría del valor trabajo, es una afirmación. La existencia de capital no contradice la teoría del valor trabajo y la de renta tampoco. Y un cuarto axioma, que es la tendencia a la igualación de las tasas de ganancia en ramas con distinta composición de capital fijo y circulante. Esto de la composición del capital fijo y circulante también es algo que sucede con la revolución industrial. Empieza a haber
ramas de producción que tienen mucha cantidad de edificios, de maquinarias, de capital durable en la composición, digamos, en comparación con la mano de obra. Entonces, que la existencia de estas diferencias no contraiga la teoría del valor trabajo. Después vamos a entender mejor eso, pero bueno, más o menos como para que tengan una idea. Ahora lo que vamos a dar es una serie de conceptos que trabaja Ricardo, que nos van a dar herramientas para entender mejor su teoría. Sobre el valor, que dice Ricardo, que los bienes o las mercancías tienen utilidad o tienen valor de uso y esa es una condición necesaria para la existencia de valor de cambio. Necesaria no define el valor de cambio, el valor de uso o la utilidad es requisito para que exista valor de cambio, pero nada más que eso. Dice, imaginémonos el aire. El aire es un bien totalmente necesario para que sobrevivamos, por lo tanto valor de uso tiene muchísimo, sin embargo no tiene valor de cambio. Por otro lado, el oro, nosotros le damos una utilidad que no se compara con la que le damos al aire, y sin embargo tiene valor de cambio. Entonces, que le demos utilidad es condición necesaria. Ahora, no es condición suficiente para que exista valor de cambio. ¿Qué es lo que tiene que pasar? Va a preguntarse Ricardo, para que exista valor de cambio. Dos cosas determinan ese valor de cambio: la escasez y la cantidad de trabajo requerida para obtenerlos. Recuerden que Ricardo lo que quiere demostrar es que el valor de cambio depende únicamente de la cantidad de trabajo requerida para obtenerlos. Entonces, va a definir dos tipos de mercancías. Las mercancías que son no reproducibles, es decir, mercancías que tienen la característica de no poder aumentar su oferta si yo agrego capital y trabajo para su producción. Esto puede ser estatuas, obras de arte particulares, vinos hechos con algunas uvas que dice que crecen en algunos lugares muy específicos, etc. En esos casos, esos bienes no reproducibles, su valor está determinado exclusivamente por su escasez y por lo tanto por la riqueza de aquellos que la demandan. Ahora, al ser despreciables con respecto a la cantidad de bienes, que ahora vamos a ver que en su mayoría son reproducibles, Ricardo va a descartar, o va a hacer, si bien lo reconoce, lo va a hacer a un lado y va a trabajar sobre los bienes reproducibles, que son aquellos que pueden aumentar su oferta o su cantidad metiéndole más capital y trabajo para su producción. Imagínense zapatos, ropa, alimentos. Si yo pongo más maquinaria, más trabajo, más materia prima, yo puedo aumentar su producción. Entonces, acá hay una cita que resume esto. Dado que la mayor parte de los productos pueden ser aumentados por el trabajo, bienes reproducibles, al hablar de productos, de su valor de cambio y de las leyes que rigen los precios relativos, nos referiremos siempre a los productos reproducibles, en cuya producción opere la competencia sin restricciones. Fíjense, se va a acotar al estudio de bienes reproducibles, que va a decir que son la mayoría de los bienes que conocemos, y va a suponer competencia perfecta, competencia sin restricciones. Otro de los conceptos que da Ricardo es el precio natural y precio de mercado de las mercancías. Va a decir que una mercancía tiene un precio natural, su precio natural está dado por la cantidad de trabajo que se necesita en su producción, y va a tener también un precio de mercado, que va a variar de acuerdo a los desfasajes entre la oferta y la demanda de ese bien. ¿Cómo se ajusta el precio de mercado de una mercancía a su precio natural? En primer lugar, supongamos que yo tengo un bien que está en el mercado, se comercializa por su precio natural, por su valor de cambio natural. Pero supongamos que por alguna cuestión de moda, por ejemplo, este es el ejemplo que usa Ricardo, las prendas de seda son más demandadas que las de algodón. En un primer momento, el exceso en la demanda de bienes de vestimentas de seda va a aumentar el precio de esas prendas y el defecto en la demanda de las prendas de algodón va a bajar su precio con respecto al precio natural. ¿Cómo
se equilibran nuevamente al precio natural esos precios de mercado. Imagínense que en el rubro de la seda y en la producción de vestimenta de seda va a haber beneficios extraordinarios. Digamos, el capitalista va a vender su mercancía a precios más altos sin que haya tenido lugar ningún cambio en la cantidad de trabajo necesaria para su producción. Por lo tanto, esos beneficios extraordinarios o por encima del tipo general de beneficios van a traer capitales hacia esa rama. ¿Por qué? Porque va a decir Ricardo que los capitalistas invierten, o sí, su capital, tratando de darle el mayor provecho posible. Por lo tanto, naturalmente, esos capitales van a migrar a las ramas que poseen beneficios extraordinarios y se van a ir de aquella que tiene de la rama del algodón. Los precios, por lo tanto, una vez que empiece a aumentar la oferta de prendas de seda y a disminuir la oferta de prendas de algodón, se van a equilibrar nuevamente al precio natural de una mercancía. Ese sería el mecanismo por el cual los precios de mercado son accidentales y temporarios y se tienden a volver continuamente al precio natural que está determinado por la cantidad de trabajo necesaria en la producción y no por la escasez. Va a decir Ricardo, acá hay unas citas textuales, voy a correr cara del medio. No hay ninguna mercancía que continúe siendo suministrada durante cierto tiempo precisamente en aquel grado de abundancia en que las necesidades y los deseos de la humanidad requieren, y por lo tanto no hay ninguna que no esté sujeta a las variaciones accidentales y temporarias de precio. Eso lo que hablamos de los precios de mercado de las mercancías, que dependen de estas variaciones en la demanda. Con el alza o baja de los precios, derivado de ese exceso en la demanda o defecto en la demanda, los beneficios ascienden o descienden de su nivel general y el capital es estimulado a invertirse o retirarse de la industria particular en la que la variación ha tenido lugar. ¿Por qué migran estos capitales? Este deseo incesante por parte de todos los capitalistas de abandonar un negocio poco provechoso por otro más ventajoso, tiene una fuerte tendencia a igualar el tipo de beneficios de todas las inversiones. Esos movimientos de capitales tienden a igualar el tipo de beneficios de todas las inversiones, por lo tanto, igualándose o la oferta respondiendo o adaptándose a la demanda de los bienes, hace que los precios de mercado se ajusten continuamente a los precios naturales. Ricardo también va a hablar de la medida invariable de valor y acá va a ser muy crítico con la obra de Smith. Recuerden que Smith define el valor del trabajo, es decir, el salario como medida invariable de valor. Para Ricardo eso es falso. Para Ricardo, el trabajo, el trigo, como cualquier otro bien, están sometidos a las mismas variaciones en su valor, digamos. Para Ricardo no existe una medida estándar de valor. Entonces, el valor de un producto, va a decir Ricardo, o la cantidad de cualquier otro por el cual se cambiará, depende de la relativa cantidad de trabajo necesaria para su producción y no de la mayor o menor compensación que se pague por ese trabajo. O sea, de los salarios, no depende. Ricardo critica los dichos de Adam Smith que establecen que el trabajo es lo único que no cambia de valor. Pero reafirma lo que dice Smith en cuanto a que la relación entre las cantidades de trabajo necesarias para adquirir los diferentes objetos parece ser la única circunstancia que puede proporcionar alguna regla para su intercambio. Smith mostró hábilmente, va a decir Ricardo, la insuficiencia de una medida variable como el oro y la plata para determinar el inestable valor de otros bienes, pero al fijarlo en el trigo o en el trabajo no ha elegido medios que sean menos variables. Imagínense que el salario para Ricardo es un cúmulo de bienes que son necesarios para la supervivencia del trabajador y su familia. El salario, por lo tanto, del trabajador depende de la cantidad de trabajo que se necesite para producir esos bienes. Si por algún motivo, eso lo vamos a ver en mayor profundidad a lo largo de los videos, pero hay motivos para que aumente el valor del trigo o aumente la cantidad de trabajo necesaria para la producción de trigo. Si antes necesitaba 2 horas para la producción
de 1 kilo de trigo, ahora necesito 3 horas para la producción de trigo. Eso me va a definir el valor del trigo. ¿Y cómo se le paga al trabajador? De acuerdo a esa canasta de bienes. Si me aumenta la cantidad de trabajo necesaria para la producción de los bienes de subsistencia del trabajador, me va a aumentar el salario de la misma forma que aumenta el precio de cualquier otro bien. Por lo tanto, los salarios sí son variables, igual que cualquier otro bien. Ahora vamos a hablar de otros dos conceptos que utiliza Ricardo, que son el concepto de capital y de renta de la tierra. El capital para Ricardo es una relación social. ¿Qué significa? Que el capital existe siempre que medie una relación entre capitalistas y trabajadores. Si no, no hay capital. Es decir, en una sociedad en la cual no haya acumulación de capital, en el estado rudo y primitivo de la sociedad, donde el cazador tenía una lanza para cazar algún tipo de animal, esa lanza no era capital, porque esa lanza no le pertenecía a un capitalista y el trabajador era un asalariado que trabajaba para el capitalista. El capital surge con la construcción jurídica de la propiedad y media la relación entre capitalistas y trabajadores. La renta de la tierra también es una relación social y depende y surge con la apropiación de la tierra para el cultivo, o de la tierra en algunas manos, de la clase terrateniente. Por lo tanto, sin personas que cerquen la tierra e impidan al resto de la población explotar esa tierra, sin que eso suceda, tampoco va a haber renta de la tierra. Esto es importante de entender. Finalmente, esto es el último concepto que vamos a dar antes de arrancar con la teoría. Ricardo reconoce la existencia de distintas calidades de trabajo. Va a decir que, por supuesto, existen trabajos más sacrificados o menos sacrificados, ¿no? Y también que existen trabajos para los cuales hay mucho tiempo de formación o de capacitación previa antes de poder desarrollarlo, y hay otros trabajos que no requieren una gran capacitación o formación para su desarrollo. Él va a decir, yo no niego la existencia de estas cuestiones, pero, acá voy a correr nuevamente. Ricardo va a decir que las diferencias en la distinta intensidad o aptitud requeridas en un determinado trabajo implican diferentes valores de cambio por hora trabajada. Puede haber más trabajo en una actividad penosa que en otra que no lo es. Lo mismo con el trabajo que requiere mayor formación o capacitación previa. Las dinámicas del propio mercado ajustan los precios a estas características. Va a decir, lo mejor para establecer una escala en la cual el valor del trabajo se ranquee es el propio mercado, porque es difícil medir el sacrificio, cuán fácil, cuán difícil, cuán sacrificado, cuán penoso, cuánta capacitación, y cómo impacta eso en el salario relativo de los trabajadores, o en el tiempo, en realidad, el valor de ese trabajo. Sin embargo, los valores relativos tienden a mantenerse en el tiempo, es decir, esas diferencias, una vez establecidas en el mercado, se mantienen en el tiempo, lo que implica que una vez establecida esa escala de valores del trabajo, los precios relativos de dos mercancías cualquiera se mantendrán. Por lo tanto, Ricardo, si bien no desconoce las diferencias en el valor del trabajo, no va a ahondar mucho más que esto. Es decir, el valor del trabajo se establece, o la escala o el ranking se establece en el mercado, y eso es perdurable, digamos. Eso no es que cambie de un año a otro. Por lo tanto, es constante y podemos desestimarlo del análisis. En el próximo video
vamos a ver el desarrollo de los puntos 1 y 2 que habíamos mencionado de Ricardo, los primeros dos puntos o los primeros dos axiomas que trabaja Ricardo.